en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Qué sucedía? Jesús estaba predicando el Evangelio. Y como pasaba siempre que él predicaba, había una confrontación entre los religiosos de la época. Y fueron a confrontarlo al maestro. Y la Biblia dice que, apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también le será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. He aquí, más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. En la confrontación que estaba sucediendo, lo que pedía el pueblo de Israel era que el Señor derrame una señal. Y uno, cuando se pone a pensar qué tipo de señal quería este pueblo, claro, ellos estaban acostumbrados a Elías, a Eliseo, estaban acostumbrados a que el fuego descienda y los consuma. Estaban acostumbrados a la espada de Elías matando a los profetas de Baal. Estaban acostumbrados a los huesos de Eliseo en la tumba cuando cayó ese hombre muerto y resucitó. Estaban acostumbrados a ese tipo de señales. Y entonces Jesús, conociendo el corazón de cada uno de ellos, les dijo que esta generación perversa demanda una señal, y no será dada tal cual la señal de Jonás a los ninivitas. También otro pueblo perverso, lejos de Dios, que tampoco le prestaron atención a esa señal. Y después sigue el Señor enseñándoles, les dice: la reina del norte, refiriéndose a la reina de Saba, que vino a conocer a Salomón, porque en todas las regiones se hablaba de la sabiduría de Salomón. Y entonces esta mujer estaba intrigada y quería realmente saber si este varón, el rey de Israel, era tan sabio como se hablaba. Y ella se acercó y quedó impactada por la sabiduría, pero también quedó impactada por el Dios de Salomón. Y esta mujer se convirtió al Dios de Salomón. Y después sigue diciéndoles que los hombres de Nínive se levantarán en juicio, pero lo más importante, ¿por qué? Dice que los hombres de Nínive y también la reina de Saba se levantarán en juicio para esta generación malvada. ¿Por qué? Porque cuando comiencen los juicios de Dios, todos aquellos que dejaron este cuerpo, pero que han creído en el Hijo de Dios, se levantarán para juzgar a aquellos que no han sido arrebatados por el Señor. Y los hombres de Nínive, que escucharon la señal de Jonás, que se arrepintieron, se levantarán en el juicio por esa generación malvada. Cuando yo leí hace una semana este pasaje bíblico, más allá que muchas veces me pregunté más de una vez cuál era la gran señal de Jonás a los ninivitas. Pero lo más tremendo que yo decía, Señor, ¿por qué? Porque la Biblia es tan eficaz en esos tiempos como en estos tiempos.
nosotros hoy nos paramos en esta esquina y proclamamos que los tiempos son difíciles y que Cristo va a venir a buscar a la iglesia, más de una persona nos va a tirar con algo, más de una persona se va a acordar de toda nuestra familia, y quizás uno se va a acercar y va a recibir a Jesús. Porque la generación del tiempo de Jesús es tan malvada como la generación de estos tiempos. Y porque la generación del tiempo de Jesús estaba en los mismos problemas que los que están en estos tiempos. Porque saben que los pecados siempre son iguales. No han cambiado. Los mismos pecados de la época de Jesús son los mismos pecados de esta época. A diferencia que hoy quizás la tentación es más fácil observarla que en los tiempos de Jesús. ¿No es así? Yo me acuerdo hace muchos años, cuando iba uno a comprar algo ilegal, tenía que ir escondido, a un lugar escondido. Y no estoy hablando solamente de drogas, sino de lo que fuese ilegal. Porque lo ilegal existió toda la vida. Perfume importado, autopartes importadas, cigarrillos importados, bebidas importadas, electrodomésticos importados, todo lo que es importado en un país y es ilegal. Antes se iba y se compraba en lugares específicos y se iba por contactos. ¿Sí? Hasta yo conozco una persona que vende autos importados por contactos. O sea, de que vos para llegar a esa persona, el vendedor de auto, tenés que ir recomendado por un fulano que ya lo conoce, porque si no, él no existe. No existe ese domicilio, no existe la oficina, no existe la empresa y no existen los autos. Y lo mismo sucedía en esa época. Cuando iba a tener que ir a comprar a alguien aceite de oliva del bueno, si era importado, tenía que ir a un cierto domicilio recomendado por alguien. Y si iba a comprar alguna tela de buena calidad, pasaba lo mismo. Todo eso pasaba lo mismo que ahora. Por eso el Señor le llama generación perversa, demanda señal, y no tendrán otra señal que sea la de Jonás. ¿Alguna vez usted se preguntó cuál era la señal de Jonás? Que ocasiona tanto revuelo hasta el día de hoy. Yo cuando comienza el Evangelio, que estamos leyendo y el Evangelio comienza con un muchacho que se llamaba Juan el Bautista, que estaba ahorita en el medio del desierto, ¿vio? Y que gritaba: arrepiéntanse, generación de víboras. Para esa época era violento. Hoy si nos paramos en la esquina y comenzamos a gritar: arrepiéntanse, generación de víboras, pecadores, porque el reino de los cielos se ha acercado, más de uno se va a reír. Y uno quizás se acerque. Pero en el momento en que Juan el Bautista gritaba: arrepiéntanse, generación de víboras, porque el reino de los cielos se ha acercado, no lo apelaban. ¿Por qué? Porque se decía que él era el espíritu de Elías sobre él. Y entonces tenían temor de Juan el Bautista. Porque ellos no le tenían temor a Dios, sino que le tenían temor a la ira que podría llegar a salir si Elías empezó a orar y derramaban rayos de fuego y los consumía. O sea que era tan duro el corazón de estas personas que a Juan el Bautista, hasta Herodes pensó que era Elías.
Y entonces se acercaban las personas, se bautizaban y se convertían a Cristo. Imagínense que si en esa época era violento proclamar que se arrepientan y que se conviertan a Jesús y que se rindan ante el Dios Todopoderoso, imagínense cuando Jonás estaba en Nínive, una ciudad, un pueblo totalmente idólatra, totalmente malo. ¿Qué dice la Biblia cuando uno lee los primeros capítulos de Jonás? Que Jonás primero no quiso ir. Y yo creo que tenía razón. En algunos casos tenía razón. ¿Por qué? Porque él conocía el corazón de esas personas. Él sabía el corazón de esas personas. Conocía las actitudes, conocía las malas intenciones, conocía lo perverso que eran. Y entonces Jonás no quiso ir y se escondió y se fue hasta Tarsis en un barco. El barco pasó una tremenda tormenta, empezaron los marineros a tirar todo, y cuando lo encontraron dijeron ellos: Gazán, ¿qué estás haciendo ahí escondido? Pero cuando le preguntaron de dónde era y él dijo que era hebreo, ahí tuvieron temor. Entonces dijeron: bueno, ponete a orar inmediatamente, porque tu Dios nos va a sacar de este problema. Y entonces Jonás, cuando la tormenta no pasaba, les confesó y les dijo: ¿saben lo que pasa? Que me estoy escapando porque el Dios Todopoderoso me envió a Nínive a predicar, a llevarme las buenas nuevas. Y yo no quiero. Así que arrójame al mar, porque la única manera de controlar esta tormenta es arrojándome al mar. Y Dios sabía que Jonás se iba a tirar al mar. Y entonces Dios preparó un pez gigante en donde Jonás estuvo 3 días. Ahora, ¿quién estuvo 3 días en el centro de la tierra? Jesús. Cuando Jesús fue crucificado, su espíritu descendió al centro de la tierra y estuvo 3 días. Y luego volvió a nosotros. Ahora, Jonás, en el momento que estuvo, a diferencia de Jesús, en el momento que estuvo en el vientre de ese pez gigante, yo diría que había una ballena, ahí se arrepintió y dijo: bueno, Señor, hizo una oración poderosa y reconoció que no se iba a poder escapar del designio y del propósito de Dios. Y entonces dice la Biblia que el pez lo escupió, lo lanzó de su vientre. Y Jonás fue a Nínive. Y lee la Biblia en el capítulo número 3 del libro de Jonás. Búsquelo, por favor. Nos habla de lo que sucedió en Nínive. Lo leemos juntos. Capítulo número 3 del libro de Jonás. El libro de Jonás es uno de los profetas menores después de Abdías. Cuando lo encuentran dice fuerte amén. Daniel, y después el cuarto profeta después del libro de Daniel es el libro de Jonás. ¿Jonás qué? ¿Jonás? Jonás capítulo número 3. Nueve, ¿no? Capítulo 3
del libro de Jonás. Leemos: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Y ahí se va resolviendo el gran mensaje de Jonás. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Dios o de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¡Qué tremendo! Imagínense que viene un barco al puerto de Buenos Aires, baja un muchacho delgado, pelo largo, barba larga, mal vestido, todo sucio porque lo escupió una ballena, y empieza a gritar: porteños, arrepiéntanse, porque de aquí a 40 días el río de la Plata va a hacer sucumbir Buenos Aires. ¿Qué van a hacer los incrédulos porteños? Se van a reír de este muchacho. Porque la idiosincrasia del argentino está no creer en nada. Solamente creen en una pelota de fútbol. Son tan limitados que se piensan que el número 10 es el Dios de todo. Pero Nínive no se rió. Nínive y el pueblo de Nínive fue todo lo contrario. Y eso que el mensaje era realmente violento. Les estaba anunciando que Dios iba a derramar su juicio sobre un pueblo, sobre una ciudad, porque se habían alejado de su presencia y eran idólatras, y Dios se había cansado de su idolatría, se había cansado de sus pecados, se había cansado de su perversidad y los iba a destruir. En 40 días el juicio de Dios descendería sobre Nínive. Y Nínive, el pueblo, dijo en el verso número 5: y los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno, se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé de alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y proclamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos. Amén. Amén. A veces la palabra de Dios tiene que ser realmente fuerte, contundente, para poder romper corazones duros, para poder romper cabezones, para poder romper las corazas de defensa que tenemos, porque podemos pasar años en el Evangelio y no arrepentirnos nunca. Y no entendemos que por intermedio de nuestro arrepentimiento llegamos a la santidad. Y venimos a la iglesia, pasan los años, nos volvemos viejos, tenemos canas, cumplimos 49 años,
empezamos a vestir unas canas que nos quedan lindos y decimos, ¿cuándo voy a tener todo el pelo blanco? Pero las malas costumbres siguen estando. Las malas intenciones siguen estando. Los malos pensamientos, las mañas, la perversidad, el dolor, la depresión, la falta de perdón sigue estando en nosotros. Porque no entendemos el mensaje, porque nos cuesta entender, porque no le damos el lugar a Dios. Y es tremendo y precioso, porque si nos ponemos a estudiar el Evangelio, y más en el libro de Lucas, cuando termina y nos da la gran comisión, justamente habla el Señor. Y me encanta lo que dice, porque dice, id y predicar el Evangelio en mi nombre para arrepentimiento. Es el Evangelio que más evangeliza, pero es un Evangelio puntual en lo que nos habla del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque cuando el arrepentimiento es genuino, hay realmente una transformación en nuestras vidas. Y podemos hacer todo para Dios. Podemos venir, estar predicando, podemos venir, estar cantando, podemos estar sirviendo en la puerta, podemos limpiar el salón, podemos hacer el sonido, pero si realmente en nosotros sigue habiendo esas costumbres que son del mundo, cuando venga Jesús nos quedamos acá. Cuando venga Jesús va a cumplirse esa palabra que dice, dos mujeres van a estar moliendo, una va a ascender y la otra se quedará. Dos van a estar durmiendo, uno va a ascender y el otro quedará. Dos pastores van a estar predicando, uno va a ascender y el otro se quedará. Pero ¿por qué sucede eso en la iglesia? Porque realmente no hay una transformación en nuestro corazón, una transformación verdadera en nuestro corazón. Y seguimos con esas cosas del mundo que no le prestamos atención. ¿Saben por qué? Porque cuando conocimos a Jesús dejamos de leer libros del mundo. Cuando conocimos a Jesús dejamos el alcohol, dejamos de salir las malas palabras, dejamos un montón de cosas que estaban en nosotros. Hasta la manera de vestir cambiamos. ¿Sí? Porque yo fui así, yo era medio zaparrastroso para vestirme. Era, ¿cómo le puedo explicar? A ver, acá, era medio hippie, en síntesis. ¿Sí? Era un hippie domesticado porque ya en ese entonces me habían explicado que me tenía que bañar todos los días porque si no, no me podía acostar a dormir. Ya me habían domesticado en ese sentido. Porque si no, era tan hippie que pasaban 15 días sin bañarme. Pero no solamente por eso, sino por mi manera de vestir. Era desordenado, pelo largo o me peinaba. Cuando no se usaba el corte bien pelado, yo andaba pelado. Y cuando se usaba el pelo corto, yo andaba con pelo largo. Y las remeras todas con grupos de rock and roll, los pantalones todos rotos como usan ahora. En esa época no era normal andar así. Y yo andaba con todos los pantalones rotos y andaba con unas toppers blancas. ¿Sí? Y así iba por la vida. Me faltaba el chaleco de muchos colores, al estilo Bob Marley, y la guitarra. Pero bien, así andaba. Y gloria a Dios que mis hijas no me conocieron así. Mis hijos mayores sí me conocieron así. Pero hubo una transformación en mi vida, que todo eso fue muriendo. Lo que en esa época
en la iglesia se estaba implementando algo que yo realmente no lo comparto, que era enviar los mensajes psicológicos con las charlas de sanidad del alma. Pero cuando uno comienza a leer el Evangelio y a estudiarlo, y se empieza a dar cuenta de que a través de los mensajes psicológicos lo que hacen es tapar el pecado, pero no desarraigarlo de nosotros. ¿Saben por qué? Porque cuando uno va a una consejería pastoral y va y le dice, mire pastor, necesito hablar con usted. Sí, hermano, ¿qué necesita? Venga, siéntese acá, vamos a hablar. Estamos solos, oremos primero. Oramos, hablamos, y entonces el pastor, cuando practica esa doctrina de sanidad del alma, nos empieza a aconsejar y a decirnos, bueno, decime, a ver, ¿quién te dañó cuando eras tan pequeño? Porque fuiste tan rebelde. ¿Quién fue que te lastimó? Y entonces empezamos a llorar porque nos acordamos de los azotes de nuestros padres. Y entonces nos dicen, ahí está liberándote. Y después nos acordamos cuando papá teníamos 10 años y papá sacó el revólver del ropero y nos puso en la cabeza y nos quiso pegar un tiro. Y ahí ya nos echamos a llorar y inundamos toda la sala de llanto. Y entonces el pastor ora por nosotros, bueno, con el tiempo vas a perdonar a tu papá. Y cuando uno comienza a leer la Biblia, dice, pero si el mensaje es profundo, con el mensaje psicológico, que en algunos casos es buenísimo, sanamos en un largo tiempo, pero no nos desarraigamos de las malas costumbres. Entonces nos vamos a justificar siempre. Porque no perdonamos a aquellos que nos han lastimado, sino que con el tiempo nos vamos borrando de la memoria lo que vivimos cuando éramos pequeños, o de ese mal trago que vivimos en la vida. Van pasando los años, nos acostumbramos a estar entre gente buena y nos olvidamos de aquello que nos pasó. Pero a veces salen a Dios, de ahí derrapamos. ¿Saben qué es derrapar? Resbalamos y caemos en el abismo de la depresión. Y volvemos a caer en el abismo de la depresión. Y decimos, estoy pasando una prueba. Y no nos damos cuenta que el peor enemigo somos nosotros. Y el peor enemigo que tenemos es nuestra mente. Y el diablo es tan astuto que sabe que somos débiles de mente. Entonces nos pone ideas. Y la Biblia nos enseña dos secretos verdaderos que abren la puerta de los cielos en nuestras vidas. Primero, cuando comienza el Evangelio, Juan el Bautista les estaba diciendo a aquellos hombres pecadores, y lo mismo que Jonás les estaba diciendo a los ninivitas, y lo mismo que hoy Dios nos está hablando a nosotros, cuán importante en la vida de un cristiano es un verdadero arrepentimiento. Cuán importante es arrepentirnos, porque a veces no sabemos, pero el creer que venimos al médico, porque la Biblia dice de que Él vino a los enfermos y no a los sanos, porque los sanos no necesitan de médicos, sino que los enfermos necesitan ser sanos. Y entonces decimos, estoy enfermo, vengo a dar lástima, me siento en la iglesia y escucho el mensaje. Y nos acostumbramos a entender y a llamarnos enfermo cuando Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y a Él le disgusta que el cristiano crea que es una persona que está enferma. Porque tener dolor en el alma
no quiere decir que estamos enfermos. Tener dolor en el alma es no haberte arrepentido en el momento perfecto cuando Dios te llamó y haberle entregado tu depresión, haberle entregado tu falta de perdón, haberle entregado tus molestias, tu odio, tu idiosincrasia, tu egoísmo, haberle entregado toda la malicia. ¿Y saben por qué les digo esto? Porque cuando Jesús estaba en la cruz, Jesús mismo le dijo al Padre, perdónanos, no saben lo que hacen. Qué tremendo, ¿no? Jesús estaba perdonando a aquellos hombres que lo castigaron, que lo marcaron, que lo flagelaron, que lo dañaron, que lo despreciaron, que no creyeron en él. Y que también le clavaron las manos y los pies y le rompieron la rodilla y le clavaron una lanza en su costado izquierdo. Y lo humillaron tanto que le dieron muerte de delincuente, porque la cruz era la humillación más alta que había en esa situación. Y Jesús nos perdonó. Por eso es importante que el cristiano de este tiempo conozca el Evangelio. Porque al conocer el Evangelio se va a dar cuenta que lo primero que nos enseña es a tener un arrepentimiento verdadero y sincero. A entregarle a Dios todo lo que está en nuestro corazón. Y decirle, Señor, yo me arrepiento. Porque tú me diste la vida para gozarla. ¿Sí? Jesús nos vino a dar vida en abundancia, ¿no? Y si me dio vida en abundancia, ¿por qué voy a vivir deprimido? ¿Por qué voy a vivir triste? Si en mí está Jesús. La depresión es pecado para Dios. Si Dios me enseñó a amar a mi hermano, ¿por qué lo voy a odiar? Si el odio es pecado. Si Jesús me enseñó a perdonar y a dar la otra mejilla, ¿por qué me va a costar tanto perdonar y perdonar a mí mismo? Si Jesús me enseñó a que Él mismo cargó con nuestros pecados, ¿por qué me va a costar tanto entender que si llevo la cruz estoy cargando con los pecados de este mundo también? Pero eso no quiere decir que yo los comparta, sino que los cargue para testimonio de aquellos que tienen que venir a Jesús. Y otro gran ejemplo que nos ha dado el Señor es en el primer mártir de los discípulos de Jesús, que fue Esteban, que estaba siendo apedrado, y antes de que el Señor tome su espíritu, también les dijo, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Qué importante que es que nos arrepentamos y que perdonamos, porque cuando uno se arrepiente, realmente la transformación a nuestra vida viene. ¿Y saben por qué? Porque cuando uno se arrepiente, entiende que necesita a Dios, entiende que necesita una comunión con Dios, entiende que debe vivir humillado delante de su presencia, entiende que sin Él no puede hacer nada, y entiende que nuestro corazón es de Él y no lo comparte con nadie. Por eso el secreto del Evangelio para una vida en plenitud con nuestro Señor, para una vida en plenitud con el gozo y recibir las bendiciones de Dios y aprender a caminar en el Evangelio, a caminar llevando la cruz, es primero
debo arrepentirme con un arrepentimiento sincero. Porque si no me arrepiento sincero, es lo mismo que vivir en el mundo. Nada más que voy a asistir a la iglesia. Porque fuera de la iglesia y dentro de la iglesia voy a tener los mismos pensamientos que en el mundo. Voy a tener las mismas intenciones que en el mundo. Voy a tener las mismas acciones que en el mundo. Y eso es religiosidad. Voy a ser religioso. Y Jesús no quiere un pueblo religioso, porque está cansado del pueblo religioso. Lo que quiere es un pueblo que viva en Cristo Jesús. Y al vivir en Cristo Jesús, debe ser un pueblo que tenga el pensamiento de Cristo Jesús. Que tenga el amor de Jesús, que tenga la humillación de Jesús y que tenga la mansedumbre de Jesús, que tenga la perseverancia de Jesús y que tenga las convicciones de Jesús. Amén. Por eso, amado hermano, debemos conocer la palabra de Dios. Debemos leer la palabra de Dios. No leerla completa en un mes, sino que leer un capítulo por día. Y a veces me preguntan, ¿por qué yo recomiendo que lean el Evangelio? ¿Por qué yo a todo el mundo digo, lea el Evangelio? Porque en el Evangelio están las verdades de vivir una vida cristiana espiritual. Está Jesús. Y Jesús nos va a aconsejar en todas las áreas. Nos va a aconsejar como hijos, nos va a aconsejar como esposo, nos va a aconsejar como madre, nos va a aconsejar como sumo sacerdote, nos va a aconsejar como partícipe de la iglesia, como miembro de la iglesia, como obrero de la iglesia, nos va a aconsejar como hermano de la iglesia, nos va a aconsejar como sonidista, nos va a aconsejar como adorador, ministro de alabanza, nos va a aconsejar como encargado del lugar, nos va a aconsejar en todas las áreas del servicio de Dios. Porque Él es la verdad. Y si yo sigo en la verdad, en la verdad está mi consejo, en la verdad están mis caminos, en la verdad está mi redención. Por eso es importante que conozcamos a Jesús, para que en nuestra vida haya un arrepentimiento sincero y para que no necesitemos ir al consejo de un pastor psicólogo, sino que vayamos al consejo de la palabra. No digo que es malo la psicología, pero con la psicología el proceso dura más. Con la llenura del Espíritu Santo el proceso dura menos y se borra por completo. ¿Sabían eso? El dolor se borra por completo. Porque aquel que llevó a Jesús 3 días al centro de la tierra, lo trajo nuevamente entre nosotros. Y la salida a los cielos está en nosotros. Y cuanto más yo conozca de Jesús, más el Espíritu Santo toma mi vida hasta que sea completo. Y la grande maravilla de Dios van a ocurrir en nosotros.